Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Mirad, hace cosa como de 2 o 3 años, Juanma y yo fuimos a Barcelona a visitar el Museo de Arte Contemporáneo, el MACBA, y en concreto una exposición de una artista que se llama Teresa Lanceta. Teresa Lanceta es una artista vanguardista que tiene la peculiaridad de que procura aunar un estilo de vanguardia, pero también usando técnicas tradicionales. Y en concreto, ella está especializada en la técnica del tapiz. Entonces, en una de las salas del MACBA había muchísimos tapices elaborados por Teresa Lanceta, no puestos en las paredes, sino colgados a lo largo de la sala, y uno podía pasearse entre ellos y admirarlos, ver un poco la técnica, reflexionar, ver qué sensaciones da, este tipo de cuestiones. Y entonces, contemplando alguno de los tapices, me vino así como una idea que, os quiero transmitir. Y es que cuando uno mira la parte de atrás de un tapiz, se encuentra con cosas así como que no dicen nada, como feas, hilos, nudos, trozos de tela, que dices, qué cosa más fea, esto no es nada, ¿no? Y me dio por pensar que cuántas veces la vida nos quedamos con las cosas negativas. Es decir, analizamos la cosa como más material de la vida cotidiana. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que nos encontramos con guerras, con aranceles, con batallas, con pandemias, con enfermedades, que si uno se queda en paro, que si fallece un ser querido, que si uno tiene de repente un desasosiego, que no sabe cómo continuar. Y entonces, como que la vida no tiene sentido. Es como la parte de atrás de un tapiz. Pero si hacemos el esfuerzo un poco de dar como un giro a la cuestión y tratar de buscar el sentido de las cosas, o diríamos quizá de espiritualizar la vida, ¿qué sucede? Pues que nos toparíamos con la parte de adelante del tapiz, donde es necesario, por tanto, eso feo, esos nudos, esos hilos, para ver una obra de arte, una elaboración, lo que quiera transmitir la artista, da igual, eso no es tan importante. Y por tanto en la vida sucede lo mismo. Si somos capaces de poner en su sitio las circunstancias, los problemas, las vicisitudes que a todos nos suceden, puede ser que entonces nos demos cuenta que todo tiene una razón de ser, tiene un motivo. Y entonces nuestra vida adquiere un significado, adquiere la respuesta a la pregunta de por qué y para qué estamos aquí, por qué estas dificultades. Y esto enlaza directamente con el espiritismo. Espiritismo no solamente es la posibilidad de ponernos en comunicación con los espíritus que en este momento a todos nos rodean y nos protegen, a veces nos hablan. Por supuesto, eso es una parte esencial. Pero el espiritismo también nos enseña que la vida, y en concreto actualmente la encarnación actual en la que nos encontramos, tiene un significado, tiene una razón de ser. Pero esto no es sencillo caer en estas conclusiones. ¿Por qué? Pues porque muchas veces depende de nuestro nivel, nuestro patrón vibratorio, de nuestra situación, de qué traemos en la mochila de vidas anteriores, de qué hemos hecho en la vida presente, de tantas circunstancias que pueda ser que nosotros vibremos muchas veces de una forma más baja porque nos apegamos a la materia o a nuestras cosas o a lo que nos gusta y nos olvidamos a lo mejor de cosas un poco más elevadas. Bueno, pues de esto yo quería un poco hablar, del patrón vibratorio, de energías espirituales y de cómo podemos nosotros progresar para intentar ser mejores personas, de intentar ser la mejor versión de cada uno y cada una de nosotros, ¿no? Y esto lo voy a hacer un poco utilizando como excusa un aparato espiritual llamado psicoscopio. Y sí, habéis oído bien, aparato espiritual. Eso parece como que las dos palabras entre sí no pueden estar en la misma frase, es algo curioso. Pues bueno, vamos a ver. Entonces, el psicoscopio lo encontramos citado en un libro que fue dictado por el espíritu André Luiz y psicografiado por el médium brasileño Francisco Cândido Xavier. Entonces, entendámonos bien, no es que los espíritus necesiten de artefactos o de máquinas materiales, sino que utilizan ciertas construcciones energético-mentales para diferentes propósitos.
que luego pues, lo irá explicando André Luis a lo largo de este libro. Entonces, así se explica, por ejemplo, también la existencia de las ciudades espirituales, de las colonias espirituales y de diferentes aparatos. Uno es psicoscopio, ¿vale? Son eso, construcciones energético-mentales que pueden utilizar. Bien, pues, ¿qué es un psicoscopio? Pues bueno, antes de definirlo, os pongo un poco en situación de cómo André Luis habla de este aparato. En este libro, en los dominios de la mediunidad, pues hay un grupo de espíritus que están siendo instruidos por un asistente espiritual, una especie de profesor llamado Aulus. Con esto ya tenemos una primera nota. Los espíritus en los mundos espirituales también estudian, también se forman, también progresan, para luego, con ese conocimiento, cuando reencarnen, poder llevarlo, poder aplicarlo en las vidas materiales, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un grupo de espíritus que están estudiando de la mano de un asistente llamado Aulus. Y de hecho, se disponen a analizar cómo funciona un centro espiritista en la Tierra. Se disponen a viajar a la Tierra para observar, ¿no? Para sacar diferentes conclusiones y poder estudiar la mediunidad. Bueno, pues en estas, que el asistente Aulus toma una caja pequeña que ante la curiosidad del grupo de espíritus que no sabían lo que era, todos alumnos, por tanto, explica que este artilugio, el psicoscopio, les facilitará el análisis y estudios sobre el grupo humano que van a estudiar, sobre el centro espiritista, ¿no? Sin que ellos, los espíritus, tengan que realizar una excesiva concentración mental. Esto lo explica así André Luis. Entonces, bueno, ante el asombro de este mismo, de André, Aulus explica que su función es auscultar el alma, pudiendo definir sus vibraciones, así como efectuar diversas observaciones en relación con la materia. Es un poco la función del psicoscopio. En resumidas cuentas, pues se trata de un artilugio de uso espiritual con el que los grupos de estudio espirituales pueden observar el patrón vibratorio de los seres y conocer, por tanto, nuestro grado de desarrollo o de atraso. Propiamente dicho, como decía antes, los espíritus elevados no necesitarían este tipo de aparatos, pues simplemente por la ley de la afinidad, acercándose a cualquiera de nosotros, sabrían cómo estamos, cómo vibramos, cómo nos encontramos, cómo ha sido nuestro día, cómo han sido nuestras luchas cotidianas de toda una vida. Eso lo podrían saber. Pero, en palabras de ellos mismos, se trata pues bueno, de hacer como más efectiva, más eficaz la labor de los espíritus, hacer más eficiente el uso de la energía espiritual sin recurrir a una excesiva concentración por parte de los espíritus. Por otro lado, este instrumento, el psicoscopio, no serviría únicamente para que los espíritus puedan conocer el patrón vibratorio de nosotros, de los humanos encarnados, sino que también lo podrían aplicar unos espíritus a otros espíritus. Esto nos lo comenta André Luis, cuando pregunta al instructor si cualquiera de ellos podría ser sometido a un examen de esa especie. Y Aulus responde que sí, que sin duda, y que de hecho, al parecer de manera habitual, las esferas superiores de espíritus someten habitualmente a examen del psicoscopio a las esferas inferiores, en cuestiones pues, como moralidad, sentimientos, educación y el carácter, y además de una forma habitual, rápida y precisa. Todo esto pues, bueno, nos pone un poco en situación de lo que es un psicoscopio. Ahora bien, hemos de tener claro lo que no es un psicoscopio, porque yo creo que se nos puede estar pasando a lo mejor por la cabeza, es como, bueno, pues el psicoscopio no es ni una máquina de la verdad, tipo polígrafo, ni tampoco una cámara de esas que dicen para fotografiar el aura, como la cámara de Kirlian, ¿vale? Como sabéis, las llamadas máquinas de la verdad pues, se basan en conectar un polo positivo en un brazo y un polo negativo en el otro, hacer circular una pequeña energía de una pequeña carga. Entonces está demostrado que cuando alguien miente, su subconsciente emite una pequeña energía inevitable, con lo cual modifica las medidas y entonces ya sabe el que está leyendo la máquina, sabe si estás mintiendo o no. Eso es como funciona el polígrafo. En cuanto a las máquinas Kirlian, pues se basan en fotografiar la microenergía que de una forma física
e insisto, física, emitimos todos, pero que no la podemos ver a simple vista. Bien porque tienen pues, una vibración, una onda vibratoria muy baja, que sería pues, por debajo de los rayos infrarrojos, bajo nuestro patrón que podemos ver, ¿no? o más bien por encima, pues por encima de la gama ultravioleta de rayos, que es un poco, pues, digamos, el paréntesis que nosotros podemos ver. Entonces, lo que está por arriba o por debajo no lo vemos, pero la máquina Kirlian sí que lo puede ver. Y entonces, pues saca esas fotografías del aura que muchas veces en ferias o en determinados sitios nos podemos encontrar. Bueno, pues no, el psicoscopio no es nada de eso. El psicoscopio lo que mide es energía espiritual. Y utilizo la palabra energía de manera análoga, porque no tenemos en realidad un vocablo para explicar lo que es la energía espiritual, pero nos sirve la energía física que conocemos y que estudiamos en física y tal, pues nos sirve analógicamente para poder explicar este tipo de cosas. Entonces, el psicoscopio, desde luego, no lo tenemos, no se nos ha liberado ese invento si es que existe, únicamente lo utilizarían los espíritus. Nosotros no disponemos y en planetas tan atrasados como el nuestro es de prever que a corto o medio plazo no dispongamos de ese tipo de máquinas. Pero al parecer en mundos avanzados pues se utiliza de una forma cotidiana. Entonces se trata pues eso, de una medida que está en consonancia con el desarrollo moral, espiritual de cada individuo. Bien, en el libro que estoy citando, el de Los dominios de la mediunidad, aplican el psicoscopio no en el estudio de personas pues, especialmente adelantadas o con determinada problemática, sino personas como muy normales. En este caso pues, han elegido pues, un grupo espiritista, un centro espírita, integrado pues, por 4 mujeres y 6 hombres, que los espíritus califican como personas comunes. Es decir, pues personas que tienen su trabajo, sus familias, que entran, salen, hacen la compra, estudian, no sé qué, y se juntan pues 1, 2, 3 veces por semana pues, en un centro espírita pues, para estudiar, desarrollar la mediunidad o participar en una mesa mediúnica. Entonces, como un ejercicio para ellos mismos, para los espíritus, acuden pues, para observar cómo se desarrolla la reunión mediúnica a la vista del psicoscopio. Y esto nos da un poco una idea de la amable compañía que tenemos en la mesa mediúnica cuando la celebramos en esta misma casa, ¿no? Pero también de la responsabilidad. Nos están observando. Esto suena un poco desconcertante y a veces incluso preocupante, pero también es una responsabilidad. Es decir, si quieres trabajar bien, procura tener una vibración elevada. Porque de eso va a depender el trabajo de toda una casa. Va a depender a lo mejor las comunicaciones que vamos a recibir y que a su vez pues, intentamos transmitiros a los que bueno, pues venís por primera, segunda vez y a lo mejor no participéis en la mesa mediúnica, pero gracias o debido a nuestras conferencias, mejor dicho, os lo podemos transmitir. Entonces, pues desde luego es una responsabilidad el cuidar el patrón vibratorio de cada una y de cada uno de nosotros. ¿Vale? Bien. Entonces lo que yo pretendo ahora es continuar un poco hablando de la clasificación de los espíritus, que era un poco la segunda parte del título de esta pregunta, poniéndolo en paralelo con la acción del psicoscopio. Es decir, voy a utilizar como excusa el psicoscopio para ver qué vibración puede tener los diferentes espíritus, la debida clasificación, y a partir de ahí pues hablar de los grados, ¿no? Pero antes de ello, voy a profundizar un poco más en el patrón vibratorio, que ya he tocado esta palabra y es necesario un poco pues analizarlo. Y es que lo que nosotros llamamos patrón, nivel o grado vibratorio, Allan Kardec, el copilador del espiritismo, ¿no? Pues lo llama irradiación. Y lo describe en la pregunta 92 del libro de los espíritus, diciéndonos que cada espíritu, tanto los encarnados como los desencarnados, todos somos espíritus, dice, cada espíritu es un centro que irradia a diferentes partes a ejemplo del sol, que siendo uno, irradia alrededor suyo llevando sus rayos lejos. Estoy leyendo textualmente. Y además, Kardec, a continuación, precisa que no todos los espíritus irradian con el mismo poder, puesto que el poder de irradiación depende del grado de pureza de los espíritus. Pues aquí tenemos los grados de espiritualidad. En función del grado de pureza, de la evolución, del progreso, se irradia de una manera o de otra. ¿Vale? Bien. Entonces, de estas palabras de Kardec, pues tenemos descrito el patrón o nivel vibratorio, que depende, como digo, del grado de pureza y la irradiación o nivel vibratorio que será superior o inferior.
Bien, esta radiación la podemos representar en forma de onda, con sus altibajos, ¿no? Pues como se podría representar cualquier otra onda que conozcamos en física, pues aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, si seguimos el libro de los dominios de la mediunidad, esto es lo que se vería cuando se pone un psicoscopio delante de una persona encarnada o de otro espíritu. Algo similar a esto. Bien, entonces voy a sacar algunos puntos en relación con el tema de la irradiación. Lo primero, para conocer nuestro patrón vibratorio habría que ver la tendencia. ¿A qué me refiero? Pues bueno, la tendencia sería pues este nivel, ¿no? Cualquiera de nosotros, en un momento dado, pues puede tener estos bajones. Hacia abajo, caídas de nuestra frecuencia vibratoria, malos momentos, que pueden ser errores, mentiras que se nos escapan. Defraudamos Hacienda y se nos cae un montón el patrón vibratorio. Odio, pues se nos cae tal. Soberbia, ala, también, hacia abajo. Indiferencias, muchas veces hacia el margen, pues bajadas, ¿no? O sea, esos son, a lo largo de nuestra vida, o de un día cotidiano incluso, bajones que tenemos y que tiran de nuestro patrón vibratorio hacia abajo. Pero como hay que ser optimistas, también tenemos momentos buenos y muy buenos. Es decir, pues todos los que se os ocurran. El amor, pues ala, momentos de amor, de cariño, de amistad, pues hacen que nuestros patrones vibratorios se eleven, ¿no? Perdón, cuando perdonamos a alguien, pero perdonamos de verdad. O sea, perdón con olvido y además sin resquemores, pues hacia arriba, ¿no? Bueno, ayuda que hacemos a los demás, sonrisas a quien lo necesita, escuchar cuando alguien necesita hablar. Tantos momentos que vosotros sabéis casi mejor que yo, probablemente, que uno puede hacer el bien a lo largo de la jornada, suponen estos puntos. Ahora bien, ¿cuál es nuestro patrón? Pues a lo mejor la media de momentos altos y momentos bajos. Esta tendencia. Eso es lo que marca la tendencia de una persona. Por eso, un consejo. Cuando conviváis con alguien, o tengáis amigos, o vengáis al centro espírita, y haya alguien que tiene una caída, un mal momento, no le califiquéis ya así, no le hagáis la cruz y digáis, con esta persona no quiero saber nada. No, porque esta persona a lo mejor tiene esta tendencia. No podemos juzgar a nadie por un día malo, o por un momento, una semana, un periodo. Es importante eso, tener un poco en vista que esto es lo que importan las personas, ¿no? Eso es lo que marca la tendencia de la onda de irradiación. Segundo, en consonancia con la ley del progreso, nuestro patrón vibratorio sería una línea ascendente. Si esto marcara el tiempo de vida, o sea, imaginaos que esto es un eje de coordenadas, como en matemáticas. Y el eje vertical marcaría pues el nivel vibratorio. Más abajo hacia abajo, más arriba hacia arriba, lógicamente. Y este pues sería el tiempo, desde que nacemos hasta que desencarnamos. Pues por la ley del progreso, esto debería ser siempre un poquito elevado. Es decir, lo peor que nos puede pasar es quedarnos estancados en la horizontalidad. Quiere decir que hemos desaprovechado nuestra reencarnación. No hemos hecho nada, ni hemos mejorado ni hemos empeorado. Nos hemos quedado pues un poco sosos, un poco ahí. Pues hemos desaprovechado toda una vida. Entonces, a poquito que nos esforzamos, pues sobre todo, bueno, si venís por aquí o a otros centros de espiritualidad que os digan estas cosas o similares, que os hablen de ser mejores personas, a poquito con tal, se trata de que esta línea sea un poco hacia arriba, con tendencia hacia arriba. Y entonces, eso quiere decir que hemos aprovechado nuestra encarnación, que nos vamos un poquito mejores de cómo hemos venido. Eso es importante. Y luego también, pues bueno, es bueno tener en cuenta que podemos tener, pues como hablaba al principio, y de hecho tenemos, pues días malos, en que por causas externas o internas, muchas veces el peor enemigo nuestro somos nosotros mismos, y empezamos a darle al coco y al cerebro y nos montamos ahí una trilogía que ya ves tú, ¿no? Entonces, bueno, enfados, disgustos, rencores que surgen, malos pensamientos, pasiones mal gestionadas, vicios no evitados, momentos de orgullo, vanidad. ¿Qué os voy a contar, no? Si es que somos así, somos humanos, ¿no? Pero bien, todo ello, estas cosas pueden hacer caer nuestra vibración. Importante, no regodearnos en esos momentos, en esas caídas, en esos deslices o en esas preocupaciones y procurar en la medida de lo posible tirar para arriba, enseguida,
o lo antes posible. Y ante la duda, pedid ayuda o pidamos ayuda. Alguien que nos pueda escuchar o alguien que nos pueda dar pases, lo que sea, lo que sea. Busquemos ayuda, porque es importante. No podemos hacer que nuestra media baje porque nos quedemos en soy un desgraciado, es que no tengo salida, no sé hacer nada bien. En fin, estos pensamientos nunca os invalidéis a vosotros mismos. Nunca, porque estamos protegidos. Aprovechemos esa protección. Entonces, no dejar anidar esas situaciones negativas para evitar que se hagan crónicas y provoquen, pues eso, lo que os decía, una bajada del tono vibracional general. Una baja, esas pasiones, descuidos, torpezas, bien sean morales o apegos a la materia, pues pueden abrir la puerta a espíritus obsesores, ¿vale? Espíritus que nos van a fastidiar la vida y que por la ley de afinidad, justamente porque nuestra vibración ha bajado y la de ellos es baja, se nos pegan. Y entonces es muy complicado luego tirar para adelante, ¿no? Bien, afortunadamente hay medios para evitar esas situaciones, hay remedios, ¿no? Y muchos de los cuales pues, los impartimos en esta casa y otros pues, diferentes en otros sitios, pero vale la pena recordarlos, ¿no? Primero, los pases espirituales que acabamos de recibir, ¿no? Los pases sirven sobre todo pues, para armonizarnos, para tranquilizarnos, para recibir energía de los buenos espíritus que se encuentran en el cuarto de pases y que nos sirve como combustible para después afrontar dificultades personales de la vida cotidiana. En concreto, antes de la mediunidad, fundamental recibir pases, fundamental. ¿Por qué? Porque por mucho que hayas intentado tener un día sereno, tranquilo, focalizado en que te vas a sentar a la mesa mediúnica, a pesar de todo, vas por la calle, cualquier cosa, te fijas, no sé qué tal, puede caer tu vibración. Bueno, importantísimo si te vas a sentar en la mesa mediúnica, bien como medium o bien como acompañante, recibir pases. El agua fluidificada, que conocéis pues todos y todas, ¿no? Que expuesta en el cuarto de pases aporta pues unas propiedades saludables según las necesidades de cada cual. Los pases de sanación, no muy bien conocidos, pero que sin embargo son muy importantes en aquellos casos complejos de enfermedad, depresión, disgustos, obsesiones, que ayudan especialmente a quien lo necesite. Siempre se recomienda que alguien pues, con experiencia nos recomiende pasar a recibir este tipo de pases, ¿no? A lo mejor no hace falta. Si estás en unas condiciones normales, que los pases genéricos son excelentes, ¿no? El silencio, que no es un capricho. Hemos puesto unos cartelitos no del todo horizontales, pero bueno, así, bueno, bien. No es un capricho, sino señal de respeto hacia los demás, que bueno, pues vienen al centro y que quizá pues deseen meditar antes de las actividades, relajarse, orar, o sobre todo si están recibiendo pases. Si estás dentro intentas concentrarte y hay personas que el murmullo desde fuera le supone pues una dificultad adicional. Entonces, a pesar de que nuestra casa es pequeña y directamente pasas a la sala principal, en la medida de lo posible, y sabiendo que somos humanos y que todo, bueno, pues así somos, pero es importante, ¿no? La costumbre del Evangelio en el hogar, que los que venís los jueves a estudio, pues habréis oído. Y bueno, que tuvo su origen en una comunicación que el espíritu Emmanuel hizo al médium Francisco Cándido Xavier, como manera de armonizar nuestro hogar. ¿Vale? Entonces, ¿en qué consiste? Pues un día al menos por semana, pues en nuestra casa, elevamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser por medio de la lectura y reflexión de una de las obras de la codificación del Evangelio según el Espiritismo. Y que siempre vamos a recibir pues, una lección distinta, un punto de vista diferente, pero sobre todo nos va a ayudar a armonizar nosotros y nuestro entorno. Nuestro hogar es nuestro templo, entonces tenemos que tenerlo espiritualmente limpio, agradable, acogedor para nosotros y para las personas que nos vienen a visitar, ¿no? Pero por encima de todo, si queremos subir nuestro patrón vibracional, pues yo diría que lo fundamental, el propósito firme, personal e íntimo de trabajar para ser mejores personas, cada uno en el camino que tenga, ¿vale? Para ser hombres y mujeres de bien. Yo creo que eso es lo que más puede subir nuestro patrón a esta área, la más superior posible, ¿no? Y bueno, pues ser muchas veces hombres y mujeres de bien se dice muy sencillamente, pero se lleva a la práctica con un poquito más de dificultad. Pero
muchas veces pasa por tratar de ser severos con nosotros mismos, con nuestros fallos, pero muy comprensivos, muy tolerantes con los defectos de los demás. Esa es la clave. Luchar por ser mejores, pero cuando vemos que los demás fallan, comprender, escuchar, tolerar, sonreír. Pienso que ahí está la clave. Bueno, pues vistas estas consideraciones previas, vamos a ver la clasificación de los espíritus desencarnados, según cada uno, bueno, pues de los tipos que vamos a ver va a corresponder con un nivel vibratorio que sería captado pues, por el psicoscopio. Y vamos a ver además que puesto que nosotros somos espíritus, pero en este momento encarnados, esa misma clasificación que veremos de los espíritus nos va a servir también a nosotros. Entonces, vamos a ver dónde nos podemos ubicar en la escala espírita. Alan Kardec, desde luego, no conocía la existencia del psicoscopio. Sabéis que el espiritismo es una doctrina, es una revelación abierta y progresiva. No está personificada en una sola persona, sino que evoluciona. Por eso damos tanta importancia, por supuesto, a la codificación, que es la base, pero todas las obras complementarias que luego se han obtenido, en mediunidad, psicografía, etcétera, las consideramos también revelación espiritista, lo mismo que un mensaje de calidad que podamos haber recibido en la mesa mediúnica. También se considera revelación y le damos la importancia y el respeto que merece. Entonces, Alan Kardec no conocía en su época el psicoscopio. Habría que esperar a 1955, que fue la fecha en la que se publicó el libro en los dominios de la mediunidad. Kardec lo que sí hizo fue una clasificación a un nivel teórico-práctico de los espíritus a medida que él iba trabajando en mesas mediúnicas, con espíritus, etc., ¿no? Entonces, bueno, a partir de su experiencia, pues le permitió pues, llevar a cabo pues, una graduación de los diferentes espíritus. Pero además, él consideraba que era un tema muy importante, tan importante que lo repite en varios de sus libros, la escala espírita, los diferentes tipos de espíritus. Lo tenemos en el libro de los espíritus, lo tenemos en el libro de los médiums, lo tenemos en las obras póstumas y lo tenemos en la revista espírita de 1858. Y además en unos términos muy parecidos, porque consideraba que era muy importante cuando uno se sienta a la mesa mediúnica saber qué tipo de espíritu te acompaña. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces los espíritus nos engañan? Te piensas que es alguien muy elevado y en realidad te está metiendo una bola que si no estás preparado sales diciendo, wow, ¿sabes? Y en realidad no vale para nada. Entonces, para él era una cuestión muy importante y por eso lo repitió en varias de sus obras y nos encomendó que lo estudiésemos con frecuencia. Bien, además, Kardec nos dice que los espíritus no pertenecen perpetuamente al mismo orden. Y esto es importante, porque esto es una diferencia básica del espiritismo con otras religiones, con otras creencias espirituales. Es decir, por la ley del progreso, todos evolucionamos. Hasta el espíritu que esté en el inframundo más bajo, más. ¿Ves? Otras religiones te van a decir, los demonios están condenados por vida, hasta la eternidad. Y los ángeles fueron creados puros y ya perfectos desde el comienzo. Bueno, pues nosotros, sin meternos en diatribas, ni en discusiones, ni en nada, porque respetamos pues, el parecer de todo el mundo, pero hay que decirlo alto y claro. Se nos ha transmitido, se nos ha revelado que todos estamos sujetos a la ley del progreso. Y todos, en un momento dado, tenemos que llegar al punto más elevado de espíritus puros. Todos. Antes o después. ¿Cuándo quieres? ¿Antes o después? Eliges tú. Ley del libre albedrío. Pero todos. Entonces, esto es importante saberlo. Y también Kardec, por último, nos hace un aviso antes de meterse con la escala espírita. Y es el siguiente. A fin de cuentas, la clasificación que vamos a ver es algo nuestro. ¿Por qué? Pues porque cuando hacemos estudios, nos gusta hacer clasificación, pues para hacer ese estudio. Pero en realidad habría infinitas clases. ¿Por qué? No podemos poner una frontera que marque este espíritu pertenece a esta clase y el otro a la otra. No, entre uno y otro hay infinitos términos, es como más progresivo, pero nos viene bien a nosotros para estudiarlo, si no, pues no podríamos, ¿no? Bien, pues venga, vamos a desarrollar la escala espírita, que se basa normalmente en 3 grandes divisiones y varias subdivisiones. Las divisiones, además, nos hablan de menos a más, de espíritus imperfectos, espíritus buenos y espíritus puros. Son las 3 grandes subdivisiones, cada uno de los cuales pues, tiene varias subdivisiones. Espíritus imperfectos, pues de menos a más siempre,
pues diferenciaríamos espíritus impuros, ligeros y pseudosabios. Luego, en un punto neutro, hablaríamos de espíritus neutros, que no estarían ni dentro de los buenos, pero tampoco de los imperfectos, están en la frontera. Segundo, espíritus buenos, siempre de abajo hacia arriba. Diferenciamos benévolos, eruditos, espíritus de sabiduría, con lo cual ya vemos que no es lo mismo eruditos que de sabiduría, luego lo veremos, y espíritus superiores. Y por último, en lo más alto, espíritus puros. Si hiciésemos, que yo lo he hecho de una forma un poco chapucera, pero no se me ocurría cómo hacerlo de otra forma, he dibujado pues, dos ejes, uno vertical que marca el nivel vibratorio y que lo hago corresponder pues, con un dígito. Aquí, para espíritus neutros, pongo el 0. Para abajo, pues valores negativos. Para arriba, valores positivos. Y a cada uno de ellos le correspondería, si aplicásemos el psicoscopio, un nivel de vibración. Esto seguiría hasta el infinito. ¿Quién estaría en el infinito? Bueno, sí, Dios, si pudiéramos hablar con nuestras palabras limitadas de que Dios tiene vibración, con lo cual yo no me atrevo a decirlo, porque me parece faltar al respeto, pero cuando nos dijo el Maestro, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, creo que está refiriendo a evolucionar hacia el infinito, a lo más alto posible que podamos. ¿Vale? Entonces, bien, pues efectivamente. Vale. ¿Cómo distinguir cuando se presenta un espíritu en la mesa mediúnica? Nos dice Kardec que atendamos a su lenguaje. Para él es básico el lenguaje, independientemente de luego, de lo que nos digan, de la vibración que podamos sentir si somos más o menos sensibles a las energías y demás. Nos dice Kardec, atención al lenguaje. Pero por lenguaje no quiere decir escuchar tacos, escuchar palabrotas, No, se refiere a que en el instante que percibamos un pelín de orgullo o de soberbia, sospechad que es un espíritu bajo. Por supuesto, si te suelta la gran palabrota, pues vamos, un espíritu bueno no te va a decir palabrotas, no te va a decir tacos, no te va a decir esto o lo otro. Entonces, bueno, a la vez, y sobre todo la experiencia de hablar con unos otros espíritus es lo que nos va a ayudar, ¿no? Bien. Voy a coger cada uno de estos grupos, de los tres, los voy a sacar fuera ahora en las próximas diapositivas y vamos a analizar cada uno de ellos. Entonces, vamos a empezar siempre de abajo hacia arriba por los espíritus imperfectos, ¿vale? Entonces, bueno, pues he sacado la tabla aquí arriba, es la misma de antes, espíritus imperfectos, impuros, ligeros, etcétera, cada uno con su vibración, y es lo que vamos a ver. Todos ellos tienen unas características comunes, similares, que son las siguientes. En todos ellos predomina la materia sobre el espíritu. Es decir, tienen un fuerte apego a la materia, sean riquezas, sea su propio orgullo, sea un conocimiento malentendido, sea, apego a lo físico, a lo material, ¿no? Y claro, todo lo que las malas pasiones son consecuencias de los apegos a la materia, sea vanidad, insolencia, egocentrismo, susceptibilidad, porque la susceptibilidad muchas veces es egoísmo, ¿no? Bien, su carácter, como ya adelantaba antes, se revela por el lenguaje. Es decir, todo espíritu que en sus comunicaciones deje escapar un pensamiento malo, envidioso, etcétera, habría que incluirlo en este tercer orden. Se da además el hecho de que atisban, aunque no comprenden muy bien, atisban un poco la felicidad de los espíritus buenos, los que no salen aquí, los que están en la escala superior. Y eso para ellos, digamos que es un tormento incesante. No pueden comprender que haya quien se encuentre bien, a gusto, tranquilo, cuando ellos realmente se sienten como muy turbulentos, bien sea por celos, por envidia exaltada, etc. Y es por ello que interpretan torticeramente su existencia, mintiendo y sesgando o intentando sesgar la felicidad de los otros, pensando y diciendo pues, que esa felicidad de la que presumen es una farsa, que es hipócrita, que mienten, etc. Siempre van a procurar liarnos, ¿vale? Son maestros de la mentira, nos mienten, ¿eh? Y su influencia en el mundo y en las personas es realmente dañina, pues nos transmiten como que no hay posibilidad de felicidad, como que no hay esperanza,
como que el mundo está fatal, como que la teoría de la conspiración tienes que hacerla caso y estamos todos abocados a la desgracia. O sea, siempre nos van a plantear la peor de las situaciones. Se van a encargar de minarnos la esperanza y, por tanto, la felicidad. Y cuidado, porque incluso si una persona está delicada y tiene ciertas tendencias, a lo mejor de vidas atrasadas o tal, esa pérdida de esperanza le puede llevar al suicidio. Porque, salvo en los casos de enfermedad, alguien que se suicida es porque está desesperanzado, porque no ve sentido al mundo, a su vida. Entonces, cuidado, porque siempre hay alguien que en la oreja le está diciendo es lo mejor que puedes hacer, ¿para qué vas a vivir? Entonces, cuidado, cuidado. Bien, con estas características ya estaréis adivinando que si hiciésemos uso del psicoscopio, pues nos daría un patrón vibracional en forma de onda pues muy bajo, ¿no? Muy nulo, a lo mejor pues precisamente por apegos muy fuertes a la materia y al desarrollo de pasiones negativas, vicios, etc. Es decir, en la zona más baja de maldad. Bien, pues vamos a ver diferentes tipos de estos espíritus. Los impuros, que serían pues, la escala pues más baja. Estos tienen directamente inclinación hacia el mal y hacen del mal el objeto de sus preocupaciones. Hacen el mal por el placer de hacer el mal. Por ello, siembran tentaciones, dan consejos pérfidos, promueven la discordia, la desconfianza, se encargan de sembrar dudas en la conciencia de las personas para que no sepamos distinguir el bien del mal. Se van a encargar de decirnos que todo es relativo, que da igual lo que hagas, todo eso te lo van a sugerir. Pero además se sienten satisfechos si consiguen retardar el adelanto. Para ellos lo mejor, ¿os acordáis de la onda que vimos antes que era horizontal, que yo os decía que tenía que ser un poco elevada? Para ellos lo ideal es que se mantenga horizontal. Si no progresas, se sienten contentos. Como decía, hacen el mal por el placer de hacerlo. Y esta inclinación se une con frecuencia al placer que sienten de dominar a otros, que subyugados no encuentran la fuerza de voluntad para evolucionar. Pero además, cuidado con esto, y es que muchos de ellos no comprenden la ley de la reencarnación. Y ellos se piensan que ese es su estado ya perpetuo, eterno. Se consideran a sí mismos como una especie de demonios, ya juzgados y condenados para toda la vida, cuando no es así. Entonces, bueno, no saben que antes o después les basta un atisbo, nada, de arrepentimiento, decir, quizás es que lo hice mal, quizá me equivoqué. Ese quizá pequeñito es infinito para ellos. Porque de repente, y lo hemos visto aquí en la mesa mediúnica, se les abren como unos cortinones. ¿Sabéis las cortinas de los teatros? Estas negras de terciopelo, pesadas, que si estás en el escenario solo ves negro. Pues ese atisbo, ese quizá lo hice mal, se abren esos cortinajes y de repente un rayo de luz les ilumina y no es que pasen desde luego al infinito para arriba, a lo mejor suben un poquito, pero ese poquito para ellos, qué importante es. Porque salen de esa zona donde se pensaban que estaban ya condenados para toda la eternidad. Y esto, cuando nos ha pasado aquí, que es muy difícil adoctrinar en la mesa mediúnica a estos espíritus, el estado de felicidad de haber hecho ese poquito es inmenso. Es una gran labor. Por eso, aquellos que os empecéis a formar como adoctrinadores o acompañantes de los médiums, ese trabajo sublime, porque ser protagonista de un momento así vale la pena todo. Cuando se manifiestan en la mesa mediúnica, pues a estos se les reconoce por el lenguaje, la grosería, pero sobre todo por la soberbia. Son soberbios, lo saben todo. Y además te dan lecciones, o quieren darte lecciones, ¿no? Una cosa, en la mesa mediúnica no siempre se les puede convencer, porque vienen muy enrabietados, muy firmes, y además piensan que tienen razón. Y si les llevas la contraria, se ponen duros, se ponen difíciles. Entonces, ¿cuál es la labor ahí del adoctrinador? Conversar. De repente, soltar alguna, hermano, se ha planteado, tranquilamente, piense esto, no ahora, tranquilamente, piénselo. Es decir, hacer psicología inversa. Y sin quitarles la razón, porque te enfadan, sin quitarles la razón, decirle,
¿Se ha planteado a lo mejor que hay otras opciones? Usted, que es una persona inteligente, hágalo. Y viene otro día y seguimos hablando. Es decir, este tipo de cuestiones les ayuda. Claro, supone una gran paciencia por parte del adoctrinador y saber ahí manejar un poco el cotarro. Y sobre todo no dejarnos influenciar por ellos. Pero es la forma que habría que hacer. Este tipo de espíritus, los impuros, son muy inteligentes y saben dónde herir a cada uno. Les molesta tremendamente el trabajo que se hace en los centros espíritas y nos lo demuestran. También en otros grupos, por supuesto, de espiritualidad, ¿no? Y suelen centrar sus ataques, por supuesto, a todos los grupos, a todos los miembros del centro espírita, pero también a los dirigentes. Los dirigentes suelen recibir ataques de este tipo de espíritus, sembrando discusiones, altercados, dimes y diretes, sospechas, insinuaciones insidiosas. Entonces, podemos decir que en general cuando hay broncas y a veces cismas, que ha pasado en iglesias, ha pasado en grupos, ha pasado también en el espiritismo, ¿no? Cuando hay cismas en un centro espírita o incluso en federaciones, se puede decir que es labor de un espíritu impuro que está ahí sembrando discordia. Entonces, hace falta una gran humildad para decir, bueno, bien, noto que estoy siendo atacado, ¿qué puedo hacer? No enfadarme, perdonar, escuchar. Y pedir perdón si hay algo que haya hecho mal, que normalmente hacemos muchas cosas mal, ¿no? Pero bien, a veces se trata del trabajo, ¿no?